siempre se comete un error en el uso y abuso de algunos símbolos de la tradición cristiana. En este sentido, ciertos simbolismos son objeto de uso y abuso en la función de enseñanza de la cual ellos son portadores y que están destinados a transmitir como ideas eternas. Los soportes físicos no vendrían siendo estas ideas eternas, vendrían siendo tan solo eso, un soporte, un vehículo, un medio, que va más allá de lo que vemos, más allá de lo que podemos servirnos físicamente de él. Hacemos referencia a todos los símbolos visuales de orden ritual, que van desde las famosas estatuas de yeso hasta los templos de roca. Todos los objetos, imágenes y templos que sirven de soporte a la técnica ritual, incluyendo a la misma Biblia, tienen este mismo sentido donde se relaciona lo simbolizado con el símbolo. Es por eso que la iglesia es el principal vehículo mediador entre la tierra y el cielo, hasta que nos percatamos de que es Jesucristo, imagen de Dios invisible, la mejor forma en que la iglesia puede expresar este vehículo mediador. La iglesia es un vehículo receptor de la fe y la iglesia vendría a ser quien nos acerca no solo a Cristo, sino a toda la cristiandad, a toda la comunidad cristiana, toda la cristiandad como esa imagen de Dios invisible, al mismo Jesucristo como imagen de Dios invisible. Todo esto nos recuerda muy bien que las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fijan una postura muy rigurosa con respecto al uso y administración de las ideas formales, con respecto a las ideas delimitadas por la forma, lo que comúnmente identificamos como las imágenes. Al respecto, recordemos las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Abro comillas. No te harás imagen, ni escultura, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cierro comillas. Éxodo 20, del 4 al 5, y Deuteronomio 5, del 8 al 9. Asimismo, en el Nuevo Testamento, San Pablo nos recuerda, abro comillas, creyéndose sabios, se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres,
Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Cierro comillas. Romanos 1, del 22 al 28. Es así como a Dios nadie lo ha visto, pero el primogénito Hijo que habita en su seno nos lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que este mundo sensible de los efectos en el que está manifestada nuestra alma bajo un estado de individualidad humana existencial, sea una imagen y una semejanza de Dios en relación al verdadero hombre, el verdadero hombre que es verdadera imagen y verdadera semejanza de Dios. Asimismo, Jesucristo es precisamente el modelo de hombre perfecto a seguir. Él es verdadero hombre y verdadero Dios, sin contradicciones. Él es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo y sin contradicciones. Y ese es el misterio. Si bien es cierto que el mundo sensible de los efectos es una imagen y semejanza de Dios, el mismo Dios Altísimo va más allá de cualquier imagen y semejanza, dado que el mundo creado en el que vivimos es percibido por el hombre de manera sensible. Es decir, el mundo está presente para nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Está presente y existe porque nuestros 5 sentidos son la forma sensible de percibir esa realidad que nos rodea. Y el gran rostro de Dios, tal como es en sí mismo, se halla infinitamente más allá del alcance de nuestros 5 sentidos. Pero es precisamente el mundo sensible del cual nosotros partimos. Y puesto que el desorden de nuestra individualidad por causa del pecado original hace que tengamos esa tendencia a preferir los bienes terrenalmente sensibles antes que los celestialmente suprasensibles. Bienes sutiles, bienes percibidos solo por nuestro espíritu. Tendremos a procurar las cosas buenas de esta vida, a veces con una tendencia excesiva de pensar que es nuestra única finalidad. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el máximo bien al que pudiera aspirar el hombre? Cualquiera que éste sea, deberá serle muy superior a él, un bien superior al mismo hombre en sentido terrenal, a tal punto que dicho bien no puede perderse. Ese bien no puede perderse debido a su procedencia celestial. No tendríamos temor nunca de perder ese
bienestar celestial o esa providencia divina que sería considerada como el máximo bien que cualquier hombre pudiera obtener, la máxima sapiencia, el máximo tesoro para el hombre. Ningún cristiano consciente puede llegar a poner toda su confianza en los bienes terrenales, porque son bienes pasajeros. Sin embargo, estos deben servir para algo que va más allá de ellos, aprovechándolos con la rectitud que el juicio de un estado de conciencia superior nos permite asimilar, puesto que siempre prevalecerá el temor a perder lo que no puede ser eterno. Ahora, el mensaje divino nos coloca en las perspectivas de las ideas eternas, que son ideas sin forma y sin imágenes, las ideas inefables en su contenido vivencial, que solo pueden llegar a ser contempladas desde lo infinito, desde lo suprasensible o supraindividual, lo que va más allá de lo finito, lo que va más allá de la forma visual, dándole una importancia, si se quiere, mayor a la cualidad del sonido como vibración del verbo divino que a la cualidad de la luz producida por éste, ya que debemos recordar que es la luz, al igual que el hombre, la que cumple una doble función sagrada, la luz como producida por el verbo y la luz productora de la vida, encontrándose al igual que el hombre en el medio de ambos principios. Un principio que, hay que decirlo, es metafísico, va más allá de lo físico, un principio de orden superior y también un principio cosmológico de orden inferior, siendo el hombre la mejor representación del principio ontológico del ser. Este estaría en el medio entre un orden inferior, que vendría siendo el principio cosmológico, y un orden superior, que vendría siendo el principio metafísico, siendo él el enclave mediador entre ambos. En el Antiguo Testamento también se veneraron muchos símbolos sagrados, como la morada sagrada en el diseño y construcción del tabernáculo. Asimismo también el templo de Salomón, con el que Jesucristo fue muy celoso en su adoración, por cuanto siempre vamos a realizar adoraciones en sitios que físicamente consideramos más sagrados que otros, precisamente por la enseñanza y la idea de la cual son portadoras y que nos transmite lo simbolizado a través del símbolo. Es el caso que la acción de la fe ejercida por la Iglesia hace descender la gracia del Espíritu Santo en cuerpos físicos, en cuerpos receptores, cuerpos psíquicos, de cualquier estado de la materia, donde se ejerce un efecto en comunión. Dicho efecto, por un lado, es la fuerza colectiva y sutil de una entidad psíquica, de individuos que identificamos en este caso como las iglesias o la iglesia. Y por otro lado, de una fuerza espiritual constituida por la acción de la gracia divina que identificamos como el Espíritu Santo descendente. Al respecto, mencionaremos el rol que cumple la llamada comunión de los santos en la ortodoxia de las iglesias,
ya que dicha comunión es la que sirve como fuerza sutil de una entidad psíquico-colectiva de miembros que se agrupan en lo que podemos llamar el alma de la Iglesia. Al respecto, recordemos que la fuerza y la intensidad de la comunión de los santos, de ese egregor, esa entidad psíquica colectiva alimentada tanto por santos vivos como santos que ya no están en este plano terrenal, esa fuerza e intensidad de la comunión de los santos es una unidad común o una comunidad tanto de cristianos ya físicamente muertos en cuerpo humano como de cristianos físicamente vivos en cuerpo humano. A esta comunión se incorpora adicionalmente una influencia espiritual que corresponde, como ya hemos mencionado, a la acción de la gracia divina del Espíritu Santo. Espíritu que ha descendido desde un orden superior hasta un orden inferior que vendría siendo el orden corporal. Desciende de un orden superior espiritual hacia un orden inferior del mundo de los efectos, del mundo de las causas y los efectos. Ahora bien, esta acción de gracia puede concentrarse en un soporte físico que sirva como cuerpo condensador o receptor depositario que identificaremos como el templo terrenal de lo espiritual, o templo construido con las manos que sirve a la congregación de la comunidad cristiana para efectos que operan en el orden físico únicamente con un propósito de orden ritual. Una vez que la acción del Espíritu Santo finalmente desciende al mundo físico de los efectos, desciende al dominio terrenal a través de un cuerpo colectivo de individualidades. Cabe destacar el hecho de que cualquier organización o escuela o iglesia o comunidad cristiana será más susceptible de producir efectos tanto más intensos cuanto más antigua sea la organización, cuanto más antiguo sea el egregor de esta entidad psíquico-colectiva de orden tradicional. Así como cuanto mayor sea los aportes del número total de sus miembros individuales, tanto los admitidos en el pasado como los que se encuentran en tiempo presente, asimismo mayor será la intensidad de estos efectos de orden psíquico-espiritual. De esta forma, decimos que existe allí una constitución comparable a la de un ser viviente en sí mismo, con un cuerpo que sería la Iglesia de Cristo como soporte físico, donde actúa el alma de Cristo, el alma de dicha iglesia, a través de todos los cristianos que la llenan y le dan vida como esa entidad psíquica colectiva llamada cristiandad y alimentada por la misma comunión de los santos también, tanto santos vivos como santos muertos. Y finalmente, un espíritu que es naturalmente la influencia de mayor orden, la influencia del Espíritu Santo actuando en presencia viva, pero inefablemente misteriosa, por medio de todos los elementos que se han mencionado. Ese ser viviente universal es lo que llamamos un Cristo resucitado para el mundo. Es así como se producen allí todas las manifestaciones sensibles, similares a las que se refiere la Biblia hebraica del Antiguo Testamento, con motivo del Arca de la Alianza o del Templo de Salomón. Como ejemplos muy diversos se podrían citar los distintos sitios de peregrinaje
las distintas tumbas y las reliquias de los santos, así como de otros personajes venerados, particularmente en el catolicismo. Es allí donde reside la causa principal que identificamos y llamamos como los milagros, y que no son otra cosa los milagros que fenómenos físicos causados por fuerzas de origen suprafísicos, más allá de lo físico, fuerzas de origen sobrehumano, que están por encima del humano y que responden a un orden verdaderamente espiritual y sagrado. Es decir, un orden superior a todo estado humano individual, debido a que se encuentra en un orden de realidades supersensibles, realidades superiores a la lógica racional de nuestra inteligencia humana, que se conectan más con la intuición de esa inteligencia divina, sobrehumana, de la cual es portador nuestro corazón cristiano, como ese estado crístico, ese Cristo interno que despertamos. Recordemos que la lógica racional, a diferencia de la intuición, la lógica racional es la principal facultad de la inteligencia humana. Asimismo, la intuición es la principal facultad de la inteligencia sobrehumana. La intuición intelectual pertenece a un orden verdaderamente espiritual. Todos los objetos, todas las imágenes y todos los templos que sirven de soporte a las bases doctrinarias de la técnica ritual, incluyendo la misma Biblia, forman parte de la Iglesia como el vehículo mediador entre el orden inferior y el orden superior, entre la tierra y el cielo. Y por eso es que la Iglesia nos acerca a la figura de Cristo, que vendría siendo el esposo de la esposa. La Biblia forma parte de la Iglesia, así como la Iglesia forma parte de la tradición. No se puede decir que la Iglesia forma parte de la Biblia. No, es la Biblia quien forma parte de la Iglesia, porque siempre fue la transmisión oral antes de la transmisión escrita. Eso es importante recalcarlo. La Biblia forma parte de la Iglesia, así como la Iglesia forma parte de la tradición. María, al igual que la Iglesia, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es el máximo cuerpo receptor de la influencia del Espíritu Santo, que sirve como transporte o vehículo efectivo de la transmisión de un origen no humano o sobrehumano, ya que en el interior del corazón del hombre habita esa verdad, una idea sagrada de nuestra tradición judeocristiana, una idea sagrada que es planteada por una forma, que es la forma de la tradición judeocristiana. La tradición judeocristiana nos plantea que no debemos hacernos ninguna imagen y semejanza de Dios en la tierra ni en el cielo. Esta idea debe ser comprendida con suficiente inteligencia, es decir, por medio de una contemplación inteligible de Dios oculto en secreto dentro de nosotros, para que de esta forma logremos diferenciar lo que es dogmático de lo que es doctrinario. Primero debemos recordar que el símbolo del hombre es el mejor símbolo para comprender a Dios. Y el hombre tiene forma. El hombre se sirve de las 5 inteligencias de este mundo sensible, que vendría siendo el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Pero son 5 inteligencias porque van mucho más allá de las realidades
más materialistas de nuestra existencia, de las realidades que percibimos en la materialidad de la existencia humana, en la que nuestra alma está temporalmente manifestada. Entonces, si el hombre es el mejor símbolo para comprender a Dios, pues Dios nos dice que es el hombre la verdadera imagen y semejanza de Dios. No obstante, no todos comprendemos la profundidad de dicha idea de la misma manera, puesto que la lectura de una idea jamás puede llegar a convertirse en la idea en sí misma, ya que tan solo será un reflejo semejante a ella. Ahora bien, toda idea, si es una idea verdadera, le pertenecerá solo a quien sea capaz de comprenderla en toda su trascendencia y profundidad. Una idea, por más sagrada que sea, al encontrarse humanamente incomprendida por una mala interpretación individual de lo que sería el libre examen o el libre pensamiento, el cual se confunde con el pensamiento liberador. No es lo mismo el pensamiento liberador que el libre pensamiento. Estas incomprensiones llenas de un abismo psicológico entre un orden superior de conocimiento y un orden inferior es precisamente una posición que nos coloca desde lo sesgado del símbolo para quien lo interpreta. Una posición radical y sesgada del simbolismo sagrado que sirve de base ritual. Recordemos el caso planteado por nuestras sagradas escrituras en cuanto al sagrado simbolismo del candelabro hebreo en Éxodo 25 del 31 al 40. Era una imagen indispensable para lo ordenado por Dios a Moisés. Esto nos hace reflexionar al respecto para evitar caer en la posición radical que nos vuelve fanáticos de un solo punto de vista extremista de la tradición de forma cristiana. Al ubicarnos en un solo y único punto de vista, nos ubicamos en un punto extremista. Entonces perdemos el equilibrio del conocimiento, el equilibrio de la vida. Al perder el equilibrio de la vida nos convertimos en fanáticos radicales de las cosas y comenzamos a limitar a Dios. Y no se puede limitar lo que no tiene límites. Una sola manera de pensar, una sola manera de ver, una sola manera de caminar, una sola manera de actuar y una sola manera de amar llega a ser extremista, porque para el mundo humano, para la perspectiva humana, las verdades no son absolutas, sino relativas. Sin embargo, todas estas verdades relativas provienen de una verdad absoluta, la verdad una. Lo que sucede es que la verdad una no es humana, es sobrehumana. Y nosotros tenemos que partir de lo humano, pues nuestra alma es humana. Entonces, esa es la diferencia entre la doctrina de la fe y el dogma de la fe. Si bien es cierto que Dios es amor, también es igual de cierto que no todos amamos igual a Él. No todos amamos el mismo corazón de Dios, por cuanto la multiplicidad tiene su función en esta vida. Igualmente pasa con la relación entre el dogma y la doctrina. Todo dogma es susceptible de llevarnos a una idolatría humana, a una idea que dejó de ser sobrehumana
para ser altamente humanizada. Una idea que dejó de transformarnos en el orden superior del conocimiento para que nuestro ser inferior la transformara a ella misma, a la verdad, en una especie de ídolo o de idea limitada o de conocimiento de orden intelectualmente inferior. Y es precisamente aquí donde quisiera extenderme un poco más, porque el tema sí lo requiere, y me refiero a una de las idolatrías que, pese a disfrazarse muy bien, sin embargo no pasa inadvertida frente a los oídos de un iniciado de la tradición. Nos referimos a la idolatría bíblica, la idolatría como una práctica religiosa en la que se rinde culto a las sagradas escrituras mucho más que al mensaje sagrado del cual ellas son portadoras. Y se rinde culto a la adoración a Jesucristo como un ídolo del fanatismo religioso, en vez de practicar los divinos principios que él demostró predicando el Evangelio de la mejor forma en la que lo podemos predicar, que es con el ejemplo de nuestras vidas y para una transformación de un corazón sincero en arrepentimiento y conversión. Nadie aquí niega que las sagradas escrituras canónicas sean depositarias del verdadero sentido de la autoridad espiritual. Estas son el resultado de la transmisión de una revelación igualmente originaria para un pueblo y una época determinada. Pero ningún pueblo puede pretender la exclusividad de un hijo escogido como instrumento de una revelación única y definitiva. Ninguna organización puede pretender semejante exclusividad. La falsedad de tal pretensión se evidencia en el hecho de que casi todas las religiones que aún subsisten están actualmente en pugnacidad entre ellas por considerarse únicas protagonistas de la verdad de Dios para toda la humanidad. Cuando todas ellas, siempre y cuando sean auténticas en su tradición, provienen del mismo Dios, siempre ha sido, es y será uno solo. La verdad siempre ha sido, es y será la misma. Ella no cambia. Quien cambia son los tiempos. Quien cambia es el hombre. La verdadera sabiduría no tiene tiempo y es el mayor testimonio acumulado e ininterrumpido desde antes de la humanidad hasta nuestros días actuales. Recordemos al respecto a San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Abro comillas. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cierro comillas. El verdadero Espíritu de Dios no es católico, ni apostólico, ni romano, ni ortodoxo, ni reformista, ni protestante, ni budista, ni hinduista, ni sufista, ni judío, ni maometano, ni taoísta, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas religiones o de estas doctrinas no debe considerarse nunca la destinataria exclusiva de la revelación espiritual, ni mucho menos de querer monopolizar el beneficio de la gracia divina. Las Sagradas Escrituras son un símbolo viviente de la sabiduría de Dios, oculta como misterio detrás de la letra, oculta como misterio detrás de un lenguaje
simbólico, un lenguaje simbólico del silencio, en la que la sabiduría de Dios se oculta, porque no hay nada en las Sagradas Escrituras de la cual nosotros no seamos portadores. Ella nos ayuda a hacer el soporte que necesitamos para conocernos a nosotros. Ella nos ayuda como testimonio de la luz, para nosotros ser la luz. Asimismo, debe quedar en claro que al descubrir esa idea sagrada, al ser finalmente develada por el hombre desde su interior, desde una realización interior, aunque sean muy pocos los que pueden descubrir lo que el lenguaje simbólico, el metalenguaje simbólico mantiene cubierto, mantiene velado con apariencias humanas, dentro de ella se encierra la luz del Espíritu, esa sabiduría que no tiene ni tiempo ni tampoco ocupa espacio. Es una idea que no ocupa espacio y no responde al tiempo. Una sabiduría sin geografía, sin historia, sin edad, sin pueblo, sin cultura, sin lenguaje. La única que da acceso a la vida eterna. Por último, muchas son las veces que nos enamoramos más de nuestra relación personal con Dios que de todas las relaciones que se encuentran contenidas por la personalidad de Dios. Pues son muchas las veces que no somos capaces de igualar nuestro corazón al de Él. Muchas son las veces que estamos limitados. Y al estar limitados, corremos el riesgo de limitar lo que no tiene límites, de limitar a Dios. Y por eso, cuando Jesucristo nos señala el camino a recorrer, muchas veces nos quedamos detenidos mirándolo solo a Él. Al respecto, recordemos las Sagradas Escrituras. Abro comillas. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Abro comillas. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. San Juan 14:12. Finalmente, para concluir, aquí es indudable el profundo esoterismo cristiano del que nos habla Jesucristo. Aquí es indiscutible que es nuestra identidad la que nace desde la interiorización de la idea sagrada, puesto que solo Dios conoce a Dios.